Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición, ya la 51, de las conversaciones de San Esteban. Este año hemos elegido de tema y también de título de este ciclo reformas necesarias para una sociedad en cambio. Es ya un tópico decir que vivimos una sociedad de cambios profundos y además muy rápidos. Esta tarde comentaba en la facultad que hace un año no teníamos chats de inteligencia artificial. Hace un año, o sea, y este año sí. Y eso está cambiando al menos las tareas y los trabajos que tenemos que poner a los alumnos, pues enormemente, ¿no? Y lo que veremos para el año que viene. Vivimos cambios muy profundos y muy rápidos que exigen adaptación, exigen cambio también en las normativas, en las leyes, y por eso en este ciclo vamos a analizar algunas de las normas necesarias que debiéramos afrontar como país, como ciudadanos, en esta sociedad del cambio. Vamos a ver algo de los cambios geoestratégicos, la necesaria reforma educativa y ojalá que se pudiera alcanzar en España un pacto educativo, la siempre aplazada o parcheada reforma de las pensiones, la reforma económica para hacer un mundo más justo y más solidario, la reforma también en el cambio de modelo energético, en el cual estamos pues también metidos. Pues martes tras martes vamos a ver todas esas reformas y vamos a comenzar. Y le agradecemos al profesor San José Prisco que esté con nosotros aquí esta tarde para hablar de la reforma en la Iglesia o la reforma de la Iglesia. Y es a partir del último sínodo, el último sínodo de obispos que se celebró en Roma en el pasado mes de octubre, que llevaba precisamente por título el Sínodo de la Sinodalidad, que tenía como pretensión crear una mentalidad y pensar también una iglesia más participativa, una iglesia más comunión, una iglesia en donde hubiera más colaboración e implicación de todas las vocaciones y ministerios que hay en la comunidad eclesial al servicio de la evangelización. Tenemos la suerte de contar con nosotros alguien que asistió a este sínodo. El profesor San José Prisco nos va a hablar no solo de la teoría de lo que es la sinodalidad, de lo que, como además voy a decir, tiene escrito un libro muy interesante que lleva por la segunda edición, sino que va a hablar de su experiencia, porque fue designado por el Papa Francisco como uno de los peritos que asistió al sínodo. Por eso le damos las gracias de estar aquí en esta tarde, inaugurando este año el ciclo de conferencias de las conversaciones de San Esteban. Además, en cuanto se lo pedí, si podía participar aquí en las conversaciones de este año, pues sin dudarlo me dijo que sí y le contamos aquí entre nosotros, ¿no? San José Prisco nació en Valladolid en 1966 y pertenece a la Hermandad de los Sacerdotes Operarios. Creo que ahora sois es lo que iba a decir. Aquí los conocéis porque son los que llevan el Colegio Maestro Ávila, los que somos de esta zona de la ciudad. Nuestra parroquia de San Pablo también lo lleva un miembro de la hermandad. Que es una asociación clerical internacional. Eso, es una asociación clerical internacional. Ellos tradicionalmente y actualmente también se han dedicado, y para eso nacieron, para la formación de los sacerdotes. Son los responsables de muchos seminarios en el mundo. Por ejemplo, yo conocí en Cuba a varios miembros, ¿no?, de la hermandad sacerdotal que llevaban tanto el seminario de La Habana como el seminario de Santiago, ¿no? Sí, porque había dominicos, creo. Sí. Y entonces aquí son conocidos eso, por el Colegio Maestro Ávila, también por la editorial Sígueme. Tras estudiar teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, marchó
a Roma, a la Universidad Gregoriana de los Jesuitas, a estudiar Derecho Canónico. Y después obtuvo el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente es catedrático de Derecho Canónico y es también el decano de la misma facultad. Ha impartido en la Facultad de Derecho Canónico, también en otras facultades de la Universidad Pontificia, como en la de Comunicación, diversos cursos de diversas materias. Y en teología, que tengo aquí a mis alumnos. Ah, bueno, claro, por supuesto, y en teología, que están aquí algunas alumnas, ¿no? Pues ha impartido Derecho Parroquial, Derecho Canónico en la Facultad de Teología, también Metodología Procesal. También he hecho de todo yo. He visto que has dado, vamos, muchísimas materias, sí. Como dice mi padre, decía, hombre de muchos oficios, pobre seguro. No, dice que su padre le decía que hombre de muchos oficios, pobre seguro. Pues. Bueno, forma también parte en la facultad y intervienen también profesores de otras facultades del grupo de profesores que está preparando o que ha preparado la edición y el comentario del Código de Derecho Canónico, que está publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos, y es también el coordinador de la edición y el comentario del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Entre sus publicaciones tiene muchos artículos, pero algún libro que es interesante. La dimensión humana de la formación sacerdotal, aquí en la editorial Sígueme, Derecho Parroquial, Guía Canónica y Pastoral, y el año pasado publicó, y ya va por la segunda edición en menos de un año, Sinodalidad, Perspectivas Teológicas, Canónicas y Pastorales. Pues muchas gracias, de verdad, por estar aquí entre nosotros y te escuchamos con atención. Bueno, gracias por haberme invitado, porque yo cuando he visto el programa con la gente tan importante, pues yo me siento un poco... Porque además hablar de cambios en la Iglesia es una cosa siempre complicada. Bueno, con su permiso me voy a levantar, porque es que yo no tengo costumbre de hablar sentado y me cuesta mucho trabajo. Así que si me permiten, voy a hablar de pie. ¿Se me oye bien? ¿También los del fondo? Vale. El tema no es tanto para que yo les eche aquí un discurso, sino más bien, y vamos a dejar un turno para ello, que ustedes despejen sus dudas acerca de lo que significa el proceso sinodal en la Iglesia. Por eso yo hablaré un rato y ustedes vayan pensando qué quieren preguntar o qué quieren comentar, porque probablemente sea más útil eso que no que yo hable más tiempo. Era un día de San Fermín. Esto lo cuento porque era verdad. Estaba yo en mi casa con los operarios, que está ahí detrás del Colegio Maestro Ávila, y yo soy el encargado, dicen que soy el gerente, mentira, soy el de mantenimiento. Y estaba poniendo unas mosquiteras a las ventanas de la cocina. Y entonces suena el teléfono, en mi casa ocurre frecuentemente que suena el teléfono de la casa y todo el mundo piensa que es para otro, como hice yo, claro. Que era ya tal la insistencia que a la tercera vez ya descolgué yo el teléfono y oigo una voz que me dice: ¿es usted don José San José? Cuando me hablan así me pongo un poco acongojado, digo, ¿alguna multa o algo? Digo, sí, soy yo. Y me dice, mire, soy el secretario para el Sínodo de los Obispos, que es un sacerdote, obispo, agustino y español. Por eso se le entendía también cuando hablaba. Y dice, mire, le llamo porque tenemos que presentarle al Santo Padre una selección de expertos para el sínodo. Y hemos pensado que usted podría venir. Y digo yo, bien, estupendo, muchas gracias, me alegro mucho. ¿Cuándo hay que ir? ¿Cuánto tiempo es? Dice, bueno, hay que venir el 29 de septiembre y marcharse el 29 de octubre. Y yo inmediatamente pensé, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a dejar la facultad un mes entero? Bueno,
¿Tengo tiempo para pensarlo? Dice, sí, tiene usted tiempo para pensarlo. 2 minutos. Bueno, un poquito más. Le dije, mire, no hay problema, yo voy a ver cómo arreglo mis asuntos y cuento con que voy. Claro, yo ni imaginaba que era aquello lo que me iba a encontrar, pero ya les digo desde el principio que la experiencia es irrepetible por el encuentro con la Iglesia de verdad. Y cuando digo la Iglesia de verdad, digo la Iglesia que está en todo el mundo y donde ves gentes de toda clase, de toda condición, de toda raza y de toda lengua. Es verdad que el sínodo tenía unas lenguas oficiales, que era el italiano, una lengua que casi no habla nadie, pero que es la que hablamos los eclesiásticos, porque muchos hemos estudiado en Roma y evidentemente hemos estudiado, bueno, yo no estudié en italiano, la verdad sea dicha. Yo estudié en el año 92 y estudié en latín. Las clases en latín. Parece antiquísimo. Año 1990. La última promoción en latín de todo el mundo mundial y de las universidades de Roma fue la mía. Así que, bueno, con ese me dice este señor, usted tiene que venir y se pone a las órdenes, pero antes vamos a tener, y aquí viene la modernidad, vamos a tener varias sesiones de preparación online. Qué moderna la Santa Sede, ¿eh? Y nos fijaron 3 fechas durante el mes de septiembre para tener 3 reuniones. Las reuniones fueron 2 a nivel continental, Europa, y 1 con el grupo de expertos, que antiguamente se llamaban peritos, ahora nos llaman expertos, es lo mismo, ¿eh? Los expertos no llegábamos a 40, españoles 2, un profesor de eclesiología de la Facultad de Teología de Burgos y yo. Del grupo, canonistas, éramos 4. Una canonista de Holanda, que da clases en Alemania, un canonista de Bélgica, que ya no da clases porque está retirado, un canonista de Hungría, no les enseño la foto porque no la pueden ver todos juntos. El tipo mide 2,10 metros. Y yo, que no llego a nada, con él al lado, me hice una foto y la mandé a mi casa. Me dice mi hermana, pareces el Hobbit, al lado de este señor. Ese canonista, que es muy famoso, se llama Peter Szabo, es especialista en Derecho de los Orientales. Él es de rito oriental, católico y especialista en Derecho. Bueno, tuvimos esas reuniones, vamos a Roma, empieza con el retiro. Bueno, y después de aquello nos vamos a las sesiones de trabajo y ya nos dicen a los expertos, ustedes van a trabajar cuando descansan los demás. Por tanto, cuando terminen de trabajar la gente, a ustedes les llegarán los materiales y tendrán que trabajar ustedes. No era del todo cierto, porque no solo trabajábamos cuando terminaban los otros, sino que también trabajábamos cuando trabajaban los otros. La diferencia es que los obispos y los miembros del sínodo, los sábados al mediodía, fiesta hasta el lunes, y nosotros trabajábamos sábado en la tarde y domingo hasta la hora de comer, si éramos rápidos. Yo estaba en el grupo de expertos en lengua española, portuguesa, italiana, y había otro grupo en francés y un grupo en inglés. Los más rápidos éramos los hispanos, la verdad sea dicha. No sé si es que teníamos las ideas más claras o es que queríamos acabar antes, pero todo ayuda. Las sesiones del sínodo, si habéis visto las fotografías, se desarrollaron de una manera muy distinta a los sínodos anteriores. Por una razón, y esta es la primera reforma. Me dice, habla de reformas si es que las hay. Sí. La primera es que el sínodo de obispos, que antes era un evento,
una reunión y solamente episcopal, o sea, solo iban obispos, una y solo obispos, se juntaban en Roma, el tema lo había puesto el Papa, lo habían estudiado antes, iban allí, hablaban del tema y le daban al Papa, al cabo de 15 días, que era más o menos lo que duraba, a veces 3 semanas, al final al Papa le daban lo que se llamaban unas proposiciones, como las conclusiones que habían sacado de sus conversaciones. Entonces, ¿qué hacía el Papa normalmente? Agarraba esas proposiciones y hacía un documento al año, año y medio, que se llamaba Exhortación Apostólica Post-Sinodal. Y en ella el Papa, recogiendo las sugerencias de los obispos, las proposiciones, hacía un documento bien redactado, etc. Muchos documentos que conocéis famosos porque los habréis leído seguramente. Por ejemplo, ¿os suena Pastores Dabo Vobis? A los curas sí nos suena, claro. Es sobre la formación sacerdotal. Es fruto de un sínodo. Por ejemplo, ¿os suena Familiaris Consortio? Es fruto de un sínodo. Vita Consacrata es fruto de un sínodo. Christi Fideles Laici, son todos documentos, todos estos son documentos que nacen de un sínodo. Primer cambio, por tanto, el sínodo ya no es solo episcopal. Ahora en el sínodo había otros fieles cristianos no obispos. Y no solo es que había, es que tenían derecho a voto. Es verdad que eran un 25%, no es mucho. El otro 75% eran obispos, son obispos. ¿Por qué? Porque es un sínodo de obispos. No ha cambiado el ser del sínodo, pero hay una representación del resto del pueblo de Dios. Y en esa representación había bastantes religiosos, mitad varones, mitad mujeres y un grupo de laicos. Esa es la primera novedad. ¿Por qué ha querido Francisco, que ha sido el que ha hecho esta incorporación, meter en el sínodo a gente que no son obispos? Segunda reforma. Resulta que el sínodo, les he dicho, ya no es un evento de una cosa que se reúnen, sino que es un proceso que tiene 3 etapas. La primera etapa es fundamental, que es la que habéis estado oyendo durante este año y medio, que era la consulta al pueblo de Dios. Hace año y medio, cuando el Papa convocó, hace más ya, el sínodo de la sinodalidad, pidió a través de los obispos, en la conferencia y a través de cada una de las diócesis, que se preguntara al pueblo de Dios sobre una serie de aspectos de la vida de la Iglesia. Eso se trabajó en las parroquias. No sé si aquí alguno de ustedes ha participado en este proceso en la parroquia. Sí, levanten la mano a que les vea yo a ver. ¡Uy, qué poca representación! Poquita, ¿eh? Ese es uno de los problemas del proceso sinodal, que se ha hecho un cálculo de participación y más o menos ha sido del 2%. Podréis comprender que esto necesita un poquito más de trabajo. Bueno, primer tiempo del proceso, la consulta al pueblo de Dios. Se hizo en las parroquias lo enviaron a la diócesis, hubo unas asambleas para sacar conclusiones entre todos, el obispo con aquello lo mandó a la conferencia episcopal, la conferencia episcopal de las 70 diócesis hizo un reasunto de todo y lo mandó a la Santa Sede. Con aquello que se recogió, la Santa Sede hizo un documento conjunto de todo y lo devolvió, y ahora lo devolvió a las conferencias episcopales continentales, que es una estructura que ha empezado a funcionar hace bien poco. En América Latina hace muchos años que tienen el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de hace muchos años, pero en el resto de los continentes no había nada parecido.
Y ha sido hace poco que se creó la Conferencia Episcopal de Europa, la Conferencia Episcopal de Asia, en África hay 2, en fin, se crearon diferentes conferencias episcopales internacionales, continentales. Y ahí se mandó esto. Pero fijaos, ya en ese lugar, en esas asambleas continentales, no estaban solo los obispos, también participaron miembros del pueblo de Dios no obispos. Se estudiaron los temas y se llegó a hacer una serie de propuestas que son las que han concluido con el llamado Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo. Primer paso entonces, la consulta al pueblo de Dios y los resultados de toda esa consulta. Segundo momento, la asamblea, octubre de este año. Pero en este caso el Papa ha dicho que no va a haber una, que va a haber 2. Y que entre medias va a haber 11 meses para preparar mejor la segunda con lo que haya dicho la primera. La que hemos tenido ha sido la primera, ha sacado un documento bastante amplio que es accesible a todos porque está en Internet, que se llama la relación final de síntesis, que son casi 40 páginas de síntesis. Claro, si tenéis en cuenta que hemos estado hablando y escuchando 4 horas por la mañana, 4 por la tarde durante casi un mes, 40 páginas ha sido un esfuerzo titánico de resumen. Este texto es el que nos va a conducir hacia la segunda fase de la asamblea, que será en octubre del año que viene, de 2024, a la que iremos los mismos. Todos serán los mismos miembros, para que haya una continuidad en el proceso. La segunda asamblea concluirá, entendemos, como siempre han concluido las asambleas, con unas propuestas. Así que primero consulta al pueblo de Dios, segundo asambleas y tercer momento, el de, llama el Papa, la implementación. Es decir, que cuando acaben las sesiones del sínodo se van a sacar unas conclusiones que hay que poner en marcha en todos los sitios. El Papa dirá cuáles son y llegará el momento de ponernos manos a la obra. Ya en esta primera asamblea se han dado muchas pistas. Si leéis el documento, cada uno de los apartados que va estudiando tiene propuestas. Muchas de ellas no le corresponde al párroco o al obispo ponerlas en práctica ya, porque no está en su mano, pero son dignas de estudiarse, para que cuando lleguemos a la asamblea del año que viene tengamos las cosas más claras a la hora de determinar qué conviene y qué no conviene. Así que de un evento a un proceso. Y esto también es muy importante porque da otra nota para una verdadera reforma de la Iglesia. Estoy hablando yo aquí de un tema que los dominicos dominan mucho, porque precisamente el gran propositor antes, durante y después del concilio de una auténtica reforma de la Iglesia fue un dominico, Congar. Así que ya que voy a decirle a los dominicos que no sepan. Y que, por cierto, les recomiendo mucho el libro que también está publicado en Sígueme, el de Verdadera y Falsa Reforma de la Iglesia, que lo tenéis en Sígueme y es muy bueno. Está escrito hace muchos años, pero uno lo lee ahora y es de total actualidad. De total actualidad. Era un gran teólogo, lógicamente. Bueno, segundo punto entonces de la reforma, no solo la constitución del sínodo, sino el hecho de por qué el Papa, era la pregunta, ha incluido a no obispos. Pues por una razón muy sencilla, porque quiere que durante todo el proceso haya un testimonio permanente de la consulta al pueblo de Dios. Y son aquellos que no son obispos, también los obispos son pueblo de Dios, pero ellos estaban presentes ya. ¿Cómo hacer que participe el resto del pueblo de Dios? Con este número de participantes, miembros de la asamblea, hombres y mujeres, que no son obispos. Entonces son el testimonio vivo en la asamblea del inicio del proceso, de la consulta al pueblo de Dios. Bueno, todo esto viene a cuento y es muy importante
de tomar conciencia en la Iglesia de algo que dijo el concilio muy claramente y que han pasado muchos años y todavía no nos hemos hecho cargo. La misión de la Iglesia no es de los pastores. La misión de la Iglesia es de todos los bautizados. Por tanto, ¿qué me habilita y qué me capacita a mí para ser agente activo en la misión de la Iglesia? El bautismo. Porque he recibido el bautismo, he sido configurado con Cristo, lo decimos cuando bautizamos a los niños, sacerdote, profeta y rey. Y en ese mismo momento hemos sido incorporados al cuerpo de la Iglesia para corresponsablemente con otros actuar la misión de llevar el mensaje del Evangelio hasta el último rincón del mundo. Por tanto, tomar conciencia de la vocación común bautismal es importantísimo para conducir la Iglesia en el momento presente. No son los pastores los que están encargados, solo ellos y principalmente ellos. Somos todos. Yo sé que es mucho más fácil que lo hagan los pastores, porque como decía uno de mi pueblo, dice, vamos a tal, dice, bueno, hazlo tú, que para eso te pagan. Dice, tú eres el cura, para eso te pagan. Yo si puedo, usted me dice y yo ayudo, que no es así. No es que yo ayudo, que yo eche una mano, no, que me siento responsable y quiero colaborar. Y tengo ideas. O no, pero bueno, a lo mejor me salen. La colaboración en la única misión de todos los bautizados. ¿De dónde viene todo este lío de la sinodalidad? ¿Por qué el Papa? Pues viene de ahí. Viene precisamente de ahí. La vocación común bautismal es la que nos convoca a todos en la Iglesia. Nos hace miembros del pueblo santo de Dios, corresponsables en la misión, cada uno en su diversidad de vocación, de estado de vida. Evidentemente, aquí no sobra nadie, ni nadie es más importante que nadie. En la Iglesia todos somos necesarios. Recordad lo que utiliza San Pablo para hablar precisamente de la Iglesia. Un cuerpo que tiene miembros. ¿Cuál es más digno? ¿La mano o el pie? Hombre, si quieres caminar es más digno el pie. Porque si caminas con la mano, más bien parecerás un orangután. Es decir, en la Iglesia cada uno desde su función propia, que la da su vocación, su estado de vida, es necesario, porque la comunión consiste en valorar la diversidad y caminar juntos, que es lo que significa la palabra sínodo, caminar juntos, valorando la diversidad, pero subrayando siempre la igualdad fundamental de todos. A veces hemos subrayado mucho la diferencia y hemos creado castas, los clérigos, la jerarquía, los religiosos, como si hubiera grupos especialmente llamados a no sé qué por encima de otros. No es así. Tanta dignidad tiene el último de los bautizados como el que lleva 200 años no, que no hay nadie, pero como el que ha llevado toda la vida sirviendo a la Iglesia. La dignidad no nos la damos nosotros, nos la da Dios. Y esa es la misma para todos. Pero también cuando el Señor nos concede vivir desde una vocación u otra, también nos está llamando a colaborar en la Iglesia desde lo que esa vocación es. Por ejemplo, tenemos a los religiosos. ¿Y de para qué sirven los religiosos? ¿Para qué sirven? Y para nada. ¿Cuál es la función de la vida religiosa dentro de la Iglesia? ¿Cuál es su función? No le voy a preguntar a los religiosos porque ellos tienen que saberla. ¿Saben ustedes cuál es la función de los religiosos? Alguno de mis alumnos que diga algo, qué vergüenza. Muy bien.
Bueno, vamos a ver, no te vayas tan arriba. Ese es alumno mío también. La vida religiosa es un preanuncio de la vida que nos espera en el reino de los cielos. Anunciar que Dios es todo en todos, el absoluto en la vida de las personas, y por eso porque Dios es todo, uno puede poner en segundo lugar lo que a la gente le parece que es todo. El dinero, el poder, el sexo, esto que parece que es trascendental y sin ello uno no puede vivir, pues vamos a ver, orientémoslo bien. Los religiosos nos dicen que Dios para el ser humano es el único absoluto y lo demás todo es relativo. Se puede prescindir de todo, pero no se puede prescindir de Dios. Los clérigos, en concreto los presbíteros, los obispos, tenemos una función que es la de apacentar el pueblo de Dios, conducir al pueblo de Dios, alimentarle con la palabra, con los sacramentos, mover la caridad para con los pobres. Esa es nuestra función, la de los pastores. ¿Y la de los laicos? Aquí que hay muchos. ¿Cuál es la vocación laical? ¿Cuál es? No tengan miedo, hombre, hablen, no sean vergonzosos. También yo, oye, que yo cuando... ¿No te estoy denunciando yo ahora? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero, ¿cuál es la peculiaridad que tú en tu estado como laica tienes para anunciar el Evangelio y que yo no la tengo porque soy clérigo o él no la tiene porque es religioso y está prohibido? Bueno, la vida, sí. Claro, exactamente. Es decir, el laico está llamado a introducir en medio de las realidades temporales la alegría del Evangelio. Muchas de esas realidades no son accesibles ni para los clérigos ni para los religiosos, porque tenemos otra función distinta. No es mejor ni peor, es distinta. Así los laicos están llamados a entrar, por ejemplo, una cosa que la vais a ver muy clara: el mundo de la política. ¿Vosotros os acordáis de algún político, no porque haga un partido cristiano, que eso no existe, sino algún político que se haya jugado la cara por defender algo cristiano diciendo es que yo soy católico y esto lo tengo? No me lo digáis. Si hay alguno, son escasos. ¿Cómo estaría el mundo de la política si hubiera más cristianos? Y ya no estoy diciendo que sean de A, B o C, que a mí eso me da igual, porque se puede introducir el Evangelio desde diferentes perspectivas. Ningún partido político es perfecto, ninguno. Pero los que tienen que tender a la perfección en los partidos políticos son los cristianos. Si yo soy católico y tengo que transformar el mundo de la política, tendré que jugarme la cara. Pero vamos a lo mismo, a otras cosas. Afortunadamente hay campos donde la gente enseguida dice, no, yo eso no lo hago. Por ejemplo, el campo de la medicina. Hay muchos médicos que dicen, yo no voy a practicar técnicas que arrebaten la vida a nadie. Ni a los ancianos, ni a los enfermos, ni a los no nacidos. Yo no lo voy a hacer, porque yo no soy médico para matar. Y alguno dirá, y además que soy católico. El mundo del arte, de la cultura, de la ciencia, de la investigación, son ámbitos donde los laicos tienen que dar el do de pecho. Bueno, pues ahí vemos que por la común vocación bautismal hay muchas cosas que compartimos, porque un laico puede estar de maestro en un colegio enseñando, pero un religioso también puede estar enseñando en un colegio. ¿Cuál es la diferencia? No porque lo que hago no me identifica, sino desde dónde lo hago. Un laico lo hará para transformar la realidad de la educación, un religioso lo hará para introducir dentro del mundo de la educación el concepto de Dios como absoluto en la vida de sus estudiantes. No son cosas distintas, son muy cercanas, porque el bautismo es el mismo. No subrayemos lo que nos diferencia, tengámoslo en cuenta, porque no va a hacer
que el cura viva como si fuera un laico o el laico como un cura. Esto no tiene ningún sentido. No es que yo soy laico, pero con mi mujer hemos decidido que vamos a vivir como monjes. Bueno, sois tontos, porque eso es otra vocación. Tú tienes una vocación con tu esposa y precisamente no es la de la contemplación. También puedes contemplar si quieres, pero tu función es otra. No sé, ¿me estoy explicando bien o no? Por tanto, es muy importante reconocer esta Iglesia que en la diversidad camina juntos todos para la única misión y todos nos sentimos responsables. Por eso es muy importante lo que ha subrayado el sínodo en todo momento, está muy bien reflejado en el documento, pero aparece en muchos sitios. No podemos caminar juntos si no aprendemos a escuchar, a dialogar, a discernir juntos y a tomar decisiones juntos. Es verdad que al final el obispo en la diócesis le ha puesto el Señor para que diga por dónde se hay que ir, pero es evidente que lo hará mucho mejor y se confundirá menos si escucha a la gente, si se sienta a hablar con las personas. El párroco tiene que decir dónde va la parroquia, porque es el pastor, para eso le han puesto. Pero la conducirá mucho mejor si se sienta con su gente, si usa los consejos, si escucha, discierne con la gente y entre todos van tomando las decisiones que son mejores para todos. Dice el refrán que ven más 4 ojos que 2, 8 que 4. Es de lógica humana. Pero vamos a añadir un elemento más. Todo esto no es una actividad puramente humana. Esto que estoy hablando de la comunión, la complementariedad, el caminar juntos, el escucharnos, el discernir, el tomar decisiones, esto no es un camino meramente humano, de raciocinio puramente intelectual. Somos creyentes, quien nos anima es el Espíritu Santo. Y es Él el que tiene que iluminar nuestro corazón para que encontremos la verdad entre todos y encontrándola la abracemos. Por eso el método que ha iniciado el sínodo es un método que tiende a esto, porque eran mesas de 12 personas para poder hablar, escucharse, discernir juntos y escribir lo que el Espíritu a todos nos ha inspirado. Porque entre la conversación, antes de la conversación y al final, siempre oración. Silencio y oración, para ver qué es lo que el Espíritu nos dice. Bueno, ese método que se llama de conversación en el Espíritu, hace unos días ha estado aquí en Salamanca uno de los autores, un jesuita, autor de un libro que se titula así, Las conversaciones en el Espíritu, que es el método que se ha utilizado en el sínodo. Y consistía en, hay un tema previo, a la gente sabe qué tema se va a tratar, se le han dado unos textos de la Escritura para que los lea y le ilumine, se juntan en la mesa, hablan 4 minutos cada uno. Nadie puede intervenir, nada más escuchar. Hablan 4 minutos cada uno diciendo lo que ese tema, a la lectura de la palabra de Dios, con la acción del Espíritu les ha sugerido. Lo comunican, un silencio, un momento de oración, y ahora cada uno va a decir de lo que ha oído de los otros, no va a repetir lo suyo, va a decir de lo que ha oído de los otros, lo que le ha llegado más o lo que le ha sorprendido más, etc. Otros 4 minutos cada uno, otra vuelta. Otro silencio y otro poco de oración. Y después de eso, ahora entre todos, que ya hemos dicho lo que teníamos que decir y hemos reflejado lo que nos han dicho los demás, vamos a ponernos de acuerdo en algo que es común a todos y lo vamos a escribir. Eso es lo que luego cada grupo decía en público, los demás escuchaban. Otra reunión última para, habiendo escuchado a todos los grupos, ver si lo que ha dicho el mío merece mantenerse o cambiar algo. Y ese último texto es que se ha entregado para ir haciendo este documento final. Este método lo que hace es
intentar desde el Espíritu buscar el consenso. Es verdad que al final las cosas se hacen por votación. La votación es un instrumento para poner en evidencia el consenso. Pero el consenso se consigue en la escucha y el diálogo, no en la votación. O sea, la Iglesia no es un parlamento donde gana la mayoría sobre la minoría, no. Es una comunidad de fieles que busca la verdad, y esa verdad la encontramos juntos. Fijaos qué bonito que el documento final no ha habido ni una sola propuesta que no haya tenido más del 80% de los votos. Y también os digo una cosa, yo lo sé fehacientemente porque algún obispo me lo dijo, alguno de esos números no es que le hayamos votado que no porque no nos gusta, sino porque a lo mejor una palabra no me gusta y me parece que la tenían que quitar. Como no la han quitado y yo he pedido que la quitaran, pues ahora el voto que no. No es que no esté de acuerdo con el texto, sino que hay a lo mejor, es que los curas, los obispos, somos un poco quisquillosos para esto. Pero la verdad es que no se trata de imponer la mayoría sobre la minoría, sino de buscar entre todos la verdad y lo que a la Iglesia en este momento le está diciendo el Espíritu por dónde tiene que caminar. Ese proceso es el que hemos terminado ahora en una primera fase y ahora hay 11 meses para analizar los resultados y en la próxima asamblea ir sobre ellos, ver novedades. Os van a devolver otra vez al pueblo de Dios este documento para volverlo a trabajar. Os invito a los que no habéis participado en la primera parte que os animéis. Solo puede haber un reflejo real de lo que el pueblo de Dios dice, inspirado por el Espíritu, si habla el pueblo de Dios. Un 2% es poco. Os invito de verdad. Esta es la forma y la reforma de la Iglesia en el momento presente. Aprender a hacer las cosas con escucha, es la Iglesia de la escucha, del diálogo, del discernimiento de la fe y de la decisión tomada en conjunto. Este es el momento. Los primeros que tenemos que aprenderlo bien somos los pastores, porque somos los que tenemos que conducir el proceso. Si nosotros no estamos convencidos, no vamos a promoverlo entre la gente. Pero también vosotros, porque le podéis ir a decir al párroco, oiga, usted no está haciendo nada. Oiga, usted aquí está y usted no se ha movido. Atrévanse a ser sujetos activos de la misión de la Iglesia, no pasivos. No se conformen con lo que les den. Propongan, sean atrevidos. El problema es que esto tiene una dificultad, que cuando uno dice algo, tiene luego que comprometerse. Y eso lleva tiempo y dedicación. En cuanto a temas escabrosos, mira, justo, ya casi, ¿has visto? Que soy buenísimo yo, Ni había mirado el reloj, primera vez que lo miro. Ya digo, ya creo que llevo ya bastante tiempo. En cuanto a esos temas un poco más dificultosos, el sínodo, si leéis el documento, pues en algunos ha dicho cosas muy interesantes, en otros ha dicho más interesantes todavía, y algunos ha dicho que no hay lugar. Y ya está. Algunas personas se han quedado decepcionadas porque pensaban que la reforma de la Iglesia eran cambios sustanciales, por ejemplo, en la moral. Un sínodo no está para eso, y menos porque este sínodo era para verificar si los procesos de escucha, discernimiento y toma de decisiones en común existen ya y si no, cómo implementarlos. Era para eso el sínodo. Lo que pasa es que la gente, influenciada por otro llamado sínodo, empezó a hablar de temas que no eran las preguntas del sínodo. Que si se casan los curas, que si hacemos... Y además siempre nos quieren casar. A mí ya me pida un poco tarde ya, pero es una manía que tiene la gente de casar a los curas. Bueno, como decía el otro, si se quieren. Bueno. En este caso concreto ha habido una serie de temas que han sido muy oídos, los habéis oído, ¿no? Que si, por ejemplo, el sacerdocio femenino, Alemania, en su sínodo, en este no ha aparecido en la discusión sobre el tema. Os lo digo sinceramente, no ha aparecido.
Sí ha aparecido muy intensamente el acceso de las mujeres al diaconado. Eso sí ha aparecido. Y está el resultado en la conclusión, que está ahí. ¿Cuál era la dificultad? Que aquí hay una comisión puesta por el Papa Francisco para que resuelva el tema. Entonces, ¿qué ha hecho el sínodo? Esperemos a que la comisión diga algo, porque son teólogos y teólogas de todo el mundo. Entonces, esperemos a que la comisión diga algo. Pero creo que este paso puede ser un paso futuro de reforma, pero no es ninguna cosa fuera de lo común. Por ejemplo, si os fijáis, en el Instrumentum Laboris se mantenía una terminología que se ha quitado en el resumen final en la síntesis, que era la terminología que se utiliza desde la ideología LGTBIQ+, y ponía ahora no lo pone. No lo pone. No es que no se haya tratado el tema y no se haya visto la importancia de incluir a todos, independientemente de su orientación sexual, porque todos pueden participar en la Iglesia, pero también uno de los capítulos significa cómo hacer verdad todo esto, porque no se trata de porque todos caben de cualquier manera, es que yo tampoco quepo de cualquier manera. La llamada a ser cristiano es una llamada a la conversión personal, pero para mí también. Y no podemos pretender que la participación en la vida de la Iglesia sea sin condición ninguna. No puede ser, no lo es para nadie. No se desprecia a nadie, pero todo el mundo tiene que vivir según la condición que tiene y según la ley de Dios. Entonces, no se ha puesto ese acróstico porque se ha dicho que eso es aceptar como buena una antropología que no es la antropología cristiana. Y que por tanto nosotros seguiremos hablando de diversidad y que las personas que se sientan de una manera o de otra han de ser siempre bien acogidas en la Iglesia. Eso es lo que se ha dicho y está puesto en el documento. Ha habido otros temas, muchos que a ustedes a lo mejor les suenan raros. El tema de la mujer ha tenido gran, no debate, porque es que estábamos todos de acuerdo. El hecho de que las mujeres sois la mayoría de la Iglesia Católica, esto es claro, esto es apabullante. Y si no, nada más hay que ir a misa los domingos. El hecho de que las mujeres sois la mayoría del pueblo de Dios es impepinable. Y el hecho de que no tenéis el lugar que os corresponde es impepinable también. Y hay que ver la forma de que esto se revierta. Todo responde a unas épocas, a unas concepciones de Iglesia que no son las del Concilio Vaticano II y que evidentemente hay que acabar con aquello que sea un lastre para la incorporación de la mujer en todos los campos. Allí salió, por ejemplo, el testimonio, es público, lo digo porque a nosotros nos han prohibido hablar de lo que se dijo allí porque estamos bajo secreto pontificio, pero como resulta que esto salió en los periódicos porque lo dijo él, pues lo puedo decir yo. Un obispo francés que dijo, como el Código de Derecho Canónico todavía no me deja tener vicarias generales, porque es verdad que el Código dice que los vicarios son sacerdotes, y mientras esto no cambie, si yo como obispo quiero nombrar un vicario general, lo tengo que hacer, tiene que ser un cura, además tiene que tener 30 años. Entonces, si yo quiero hacer algo, siempre hay caminos. Dice, yo he nombrado a una persona muy preparada, una mujer, delegada para asuntos generales de la diócesis. Evidentemente no puede celebrar misa ni perdonar los pecados, pero todo lo demás que corresponde al gobierno normal de la Iglesia, igual que lo hace un vicario general, lo hace esta persona, esta señora que ha nombrado este obispo. Y todos decían, ¿y eso es posible? Pues claro que es posible. Lo era antes. Que a lo mejor hay que hacer alguna reforma en el código para que esto se vea con naturalidad. Claro que hay que hacerla. Y una de las cosas que ha pedido es el sínodo, si lo leen, y el código que se revise, y el código que se reforme. Y yo siempre digo, porque a mí luego me echan la culpa, digo que el código no lo he escrito yo, que yo me limito a explicarlo en clase.
Y no tengo por qué estar de acuerdo al 100%, es más, hay algunas cosas que evidentemente no estoy de acuerdo, pero mi obligación es explicarlo, dar cuenta de ello. Y lo que sea reformable se puede reformar. El código, el 90% de las cosas son de derecho humano, que pueden ser así o de otra manera. Y lo que tiene que hacer la Iglesia es lo que conviene en este momento para que Jesucristo sea anunciado mejor y para que todos los fieles se sepan corresponsables, para que se dé lugar a todos. Por eso al final, y con esto termino, ya abrimos preguntas o lo que queráis, el asunto es que, como dice al final el documento, bueno, vamos a animarnos todos a participar en lo que está siguiendo de este proceso sinodal. Y que los pastores, los curas, los obispos, no se hagan los remolones. Que esto no significa que vaya a haber una transformación, que nos vamos a convertir en protestantes. Esto es una tontería. Si lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de comportarnos como comunidad de creyentes, dando valor a todos, escuchando a todos, trabajando juntos, sintiendo que necesitamos de los demás, porque es que es verdad. Subrayando, como os decía, que todos somos iguales por el bautismo, aunque desempeñemos funciones distintas. Nadie es mejor, todos somos necesarios. Y no voy a decir como aquella película famosa que le decían: alcalde, todos somos contingentes, solo tú eres necesario. Aquí todos somos contingentes, pero muy necesarios. Así que si quieren, ahora abrimos un turno por si quieren curiosidades o si quieren intervenir para algo o contradecirme en algo y dicen no estoy de acuerdo, pues también. Yo humildemente acojo lo que quieran decir con mucho gusto.